Quiero hacerte una pregunta. Cuando un bebé está a punto de nacer, ¿ese bebé es comunista, progresista, socialista o es feminista o pertenece a la comunidad LGBTI o es un político o es un demócrata o es liberal o es conservador o es un artista o es una estrella de cine o es un filósofo o es un mentiroso o es un homicida o es lo que venga a tu memoria, a tu mente? Es decir, ese niño que está a punto de nacer tiene una identidad formada en su ser interior. No, ¿verdad? Ni es borracho, ni es calumniador, ni es adúltero, ni es fornicario, pero tampoco tiene una profesión definida, no es odontólogo, no es médico, no es psiquiatra, no es nada de eso. Simplemente es un bebé que requiere cuidado y alimento, ¿verdad? Y que va a venir a un mundo que no conoce, porque el mundo que ha conocido es el vientre de su madre. Ahora, hay un pasaje en la escritura que está en Juan capítulo 3 verso 3 que dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos o el reino de Dios. Si tú vas al original, dice el que no naciere de lo alto. Es decir, el que no naciere de nuevo de lo alto, del reino de los cielos, no puede ver el reino de los cielos. ¿Y de qué nos está hablando esto? De identidad. De identidad. Cuando vienes a este mundo eres como un computador, vacío, sin software. No hay software, no hay identidad. Está el cascarón. Pero tu identidad empieza a formarse en este mundo por lo que te enseñan tus padres, por el sistema educativo, por los amigos, por la cultura, los medios de comunicación, las películas, el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Y es construida una identidad, un ser interior, que es tu alma. Pero es construida por el mundo. No es de Dios, porque es del mundo. Y el mundo no tiene nada que ver con Dios. Dice Dios que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque eso no proviene de lo alto. No es una identidad real. Es un personaje. Haz de cuenta que este mundo es una enorme puesta en escena en la cual todos estamos desempeñando un personaje, un rol. Ese personaje es lo que este mundo ha construido en nosotros y que se afirma muy bien en las heridas que tenemos en la infancia. Por eso pasamos de la inocencia a el conocimiento. La inocencia es un niño que todavía no ha construido su identidad, pero en la adolescencia comienza a construir esa identidad y por eso se llama adolescencia. ¿Adolece de qué? De identidad. Y esto es una remembranza del jardín del Edén. Adán y Eva eran inocentes y tenían su identidad en Dios, pero la perdieron. Y a todos nos pasa eso en este mundo. Somos inocentes de niños hasta que en la adolescencia conocemos el bien y el mal y comenzamos a formar una estructura interior, un ser interior, una identidad que es una identidad falsa por lo que recibimos del mundo, pero que se afirma muy bien en las heridas que tenemos de la infancia. Así que cuando dice la palabra que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la ganará, esa vida de la que habla la Biblia en el original en griego es psique, que nos habla de psicología, que tiene que ver con el alma. Es el ser interior. No está hablando necesariamente de la vida física, sino el ser interior. Como quien dice, te está diciendo, el que quiera salvar su identidad falsa de este mundo la va a perder de todas maneras. Pero el que pierda esa identidad falsa de este mundo va a ganar la verdadera identidad que viene de lo alto en Cristo. ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Porque todos los que somos hijos de Dios, cristianos, tenemos la identidad en Cristo, pero Cristo además te da una identidad particular a ti. Pero para recibir esa identidad que viene de lo alto, tienes que despojarte de la identidad falsa de ese personaje. Si no me crees, mira lo que son las redes sociales. No son personajes, son solamente perfiles, avatares de personajes, pero no es el ser real que hay detrás de ese computador, de ese perfil. Porque buscamos cubrir
llenar nuestros vacíos con una identidad que el mundo ha formado en nosotros. Y eso es lo que exhibimos ante el mundo. Eso es lo que proyectamos al mundo, una falsa identidad, pero no es la identidad de lo alto. Pero el que se despoja de esa identidad puede recibir la identidad genuina que viene de lo alto. Pero si tú no te despojas, ¿cómo vas a recibir lo que es verdadero? Es un personaje. Es tan cierto que es un personaje que perece con el mundo, es pasajero, es efímero. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean renovados mediante la transformación, o sean transformados mediante la renovación de su mente, por medio de la palabra. Así podrán conocer cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Este mundo moldea nuestro ser interior, hace un personaje de nosotros que nos encaja muy bien para ocultar nuestros vacíos y nuestras heridas. Y dice la palabra que los homicidas, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, los maldicientes, etcétera, etcétera, y cosas similares a estas no heredarán el reino de los cielos. Los borrachos, ¿ves? Los calumniadores. ¿Por qué? Los cobardes, los que son cobardes para seguir a Dios, a Cristo. ¿Por qué? Porque son falsas identidades. Un mentiroso es alguien que se la pasa mintiendo, esa es su identidad. Un borracho es alguien que se la pasa tomando licor, esa es su identidad. No es lo mismo que tomes licor 1 o 2 veces a que te la pases haciendo eso. No es lo mismo que mientas 1 o 2 veces o algo así a que te la pases haciendo eso. Se formó tu identidad en eso. Hay personas que su identidad es ser mentirosos. Tanto que tú ya les dices mentiroso. No dijo mentira, no. Son mentirosos. Es una falsa identidad. Y si te mueres en esa falsa identidad, mueres en pecado y te pierdes. ¿Quieres morir en el pecado, en esa falsa identidad? ¿O en Cristo? Con la identidad que Él te da desde lo alto. Él te da la identidad. Lee Salmo 139 para que te des cuenta. La identidad verdadera la da Él. La identidad de este mundo es pasajera. Y escúchame, no solo cosas pecaminosas son falsa identidad. También cosas que son bien, no tienen problema, no son pecado, pero que tú te afirmas en ellas como tu identidad para ocultar tus vacíos y tus heridas, para proyectar algo en el mundo. Tu identidad puede estar en tu trabajo, en tu profesión, o en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa. Y son falsas identidades. La cultura es una falsa identidad, las ideologías. Todo eso es del mundo, no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Así que ese bebé que dice Dios, que dice en Juan 3:3, que si no nacemos de nuevo, de lo alto, no podemos ver el reino de los cielos, ¿qué te está diciendo? Que nos debemos despojar de las falsas identidades de este mundo, para poder recibir el diseño genuino de Dios, que ese sí es eterno, porque el de aquí perece. Y ese que se despojó es como un bebé que no tiene una identidad formada en el mundo, sino que recibe la identidad de Dios. Y es una vestidura. Por eso dice que los justos tienen vestiduras blancas. Si tú le añades a Cristo cualquier otra vestidura, ideología, creencia, costumbres, religiones, tradiciones de este mundo que es pagano, están manchando la vestidura y tienes que despojarte de ello. Y si tu profesión o tu vida, que no es pecaminosa necesariamente, pero que es aquello en lo que te has identificado, has forjado tu identidad en ello, que sientes que si te lo quitan te arrancan el alma, pues claro, porque esa es la identidad que has formado en este mundo, o que el mundo ha formado en ti. Tienes que recibir la identidad de arriba, de lo alto, para poder ver el reino de los cielos. Ser como ese bebé que va a nacer, inocente de los personajes de este mundo, para recibir la verdadera identidad que viene de lo alto. Lee Salmo 139. Y ese es el hijo varón arrebatado de Apocalipsis 12, que nace de lo alto. Y todos estamos llamados a eso. Así que, ¿cuál es esa identidad, ese ser interior que Dios te está pidiendo que mueras a Él? Recuerda a Pablo. Pablo era fariseo de fariseos y estaba enfocado en el servicio al templo. Esa era su identidad. Y él dice que todo eso lo considera por basura, con tal de ganar a Cristo y de conocerlo más y de conocer el poder de su resurrección. Él murió a eso, murió a esa identidad que amaba
para conocer a Cristo, que Él da la verdadera identidad. ¿Recuerdas? El hombre rico no quiso seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque amaba sus riquezas. ¿Cuál era su identidad? Las riquezas. Su identidad era hombre rico. Pero vendiendo todo, como Cristo le dijo, tendría que morir a eso. Por eso Cristo le tocó donde le dolía. Y nos duele morir, claro que nos duele morir, pero después es liberador, porque recibes la verdadera identidad en Cristo. Para lo que estamos hechos, para lo que Dios te creó, no para lo que este mundo te formó. Este mundo pertenece al maligno, es el sistema de pensamiento, no estoy hablando de la creación. El sistema de pensamiento de este mundo, que tiene mil ideologías, pertenece al maligno. Así que despójate de esa falsa identidad y recibe la identidad que viene de lo alto. ¿Cuál es la identidad a la que Dios te está mandando a morir o a renunciar? ¿Conoces tu verdadera identidad que viene de lo alto? Para que nazcas como ese bebé desde lo alto, para conocer, para entrar al reino de los cielos. Dios te bendiga.